En la segunda parte de este estudio, Espíritu y Verdad. Juan capítulo 4, versículos 16 al 26, y vamos a leer juntos ahí de la palabra de Dios. Juan capítulo 4, 16 al 26. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Dios bendiga su palabra. Leímos al principio en el estudio pasado que el capítulo habla y comienza con las palabras: Jesús tenía que pasar por Samaria. Era una necesidad espiritual, no era una necesidad, podemos decir, de que era costumbre que la gente pasaba allí. Expliqué eso, que los judíos iban a dar toda la gran vuelta, ¿no?, para llegar a Samaria. La costumbre era no pasar por Samaria, pero el texto nos dice que tenía que pasar porque había una necesidad espiritual. Dios conoce nuestra necesidad. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran lo peor que había en ese tiempo como vecinos. A lo mejor tú tienes vecinos que piensas que son lo peor. Los judíos pensaban eso también, y eran los samaritanos. Tenían un odio, una enemistad, y yo expliqué el día en el estudio del miércoles, traté de explicar, ir paso a paso, un odio que había llegado casi por 900 años. No era algo nuevo, no era algo que ayer me ofendieron. Era un odio de generación en generación, y Jesús iba a quebrantar ese yugo de esclavitud de odio. Jesús le ofrece a esta mujer agua viva, así como a Nicodemo le dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. A pesar de que la mujer, vamos a ver en el diálogo, trata de esquivar, decir: yo no quiero esa conversación, no quiero que me hables de eso. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? No quiero enfrentarme a mi realidad espiritual. Vamos al punto número 1. Jesús conoce todo y Él sabe lo que hay en el hombre. Lo aprendimos en el capítulo 2, que dice: porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La palabra marido ahí es, yo sé que en algunos países la palabra marido se entiende como una persona que no es casada, que están viviendo en comunión, en común acuerdo, pero es su pareja. Pero la palabra aquí marido, la mejor traducción quizás hubiera sido esposo, porque aquí está hablando del esposo. Y Jesús le dice: ve a llamar a tu esposo. La mujer le dice: no tengo esposo. Estás diciendo la verdad, ¿no? Hasta ahí todo iba bien. Y le dice 5 maridos. Lo que se relaciona aquí, otra vez usa la misma palabra, esposo, es decir, 5 relaciones matrimoniales que había tenido legítimas,
Pensemos eso, legítimas, casada, quizás divorciada, y se volvió a casar. Aquí tenemos una Elizabeth Taylor, ¿no? Y le dice, y el que ahora, Martha Stewart, ¿no? Más reciente. Y dice, cuando pienso en Martha Stewart casi me desvío y les cuento toda la historia, pero no voy a hacer eso mejor. Voy a fijarme mejor en la palabra. Y dice, no, 5 esposos has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo. O sea, pensemos esto, 5 esposos legítimos, casada, divorciada, o quizás habían muerto, no sabemos, no nos da ese detalle. Pero le dice, el que ahora tienes no es tuyo. O sea, estás en una relación no bien. Él conoce todo lo que hay en el corazón. El Salmo 139, 1:4 nos dice eso. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. El propósito de Jesús, voy a explicar eso, de revelar el pecado personal a una persona. Y voy a decir esto. Dios no nos ha llamado, a mí como pastor voy a decir, o a ustedes como cristianos, a llamar la atención del pecado de los demás, personales. Yo sé que hay pastores que hacen eso, ¿no? Podrían señalar a alguien y decir, usted está en pecado del púlpito. Por estas palabras de Jesús. Jesús es el único que tiene la autoridad para hacer eso. Ahora, ya voy a explicar cómo Él revela nuestros pecados, porque Él siempre lo hace. Y el propósito de Dios de revelar el pecado personal es poder llevarlo al arrepentimiento. No es ofenderlo, no es humillarlo, no es destruirlo moralmente. ¿Me explico? No es eso. Es llevarlo y traerlo al arrepentimiento. Aquí Jesús avienta una flecha espiritual, ¿no? Ahí está. Las demás flechas que nosotros aventamos caen a los lados, pero la de Jesús, ¿dónde cae? En el centro, ¿no? ¿Por qué Jesús le dice esto a la mujer? ¿Cuál es su punto? Él está apuntando ahí como una flecha espiritual, ¿no? Esto es algo que solamente el Señor puede hacer. Miren lo que dice Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si Dios no nos convence de pecado, si nosotros pecamos y no sentimos nada en nuestro corazón, en nuestra alma, deberíamos de afligirnos. ¿De veras? ¿Cómo? Sí. Porque quiere decir que Dios ya nos ha dejado. Ya no hay nada en nosotros que cause que el pecado nos moleste. Dice que Él va a convencer al mundo de pecado. Yo no puedo convencerte de pecado. Es el Espíritu Santo que hace el trabajo. Hebreos 4:12, ¿cómo lo hace? Hebreos 4:12 los va a explicar. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra que tenemos en la Escritura, en la Biblia que ustedes tienen, es muerta, no tiene vida, sino es hasta cuando la leemos y el Espíritu Santo le da vida a esa letra muerta que está allí escrita en un papel
y sientes que Dios te está hablando, es cuando se convierte en esa palabra viva. Y dice, penetra hasta lo más interno, lo que nadie puede ver. A ver, yo no puedo ver, aunque puedo ver acá mi pierna, pues yo no puedo ver mi coyuntura adentro, ni mis tuétanos. A veces siento que truena en la mañana, cuando camino, ya de viejo, pero no lo puedo ver. Asumo que algo está un poco mal, ¿no? O comenzando a ir un poco mal, ¿ya? Porque ya cuando truena digo, no, esto ya no es bueno, ¿no? Los jóvenes están pensando, ¿qué es eso, pastor? Ya lo vas a saber unos 20, 30 años después. Aquí entonces tenemos, punto C, un resultado prometedor. 4:19, dice la mujer, le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Dice, ¿qué estás hablando? O sea, la mujer sabía muy bien que Jesús es primera vez que había llegado a esa área, era un desconocido, nunca había pasado allí, la gente del pueblo no había contado el chisme, era un pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Todos conocen el chisme de todos allí. Y dice, no, ¿quién te ha contado? Nadie te ha contado, parece que eres profeta, ¿no? Reflexionemos aquí, ¿qué área de nuestra vida quiere Dios revelar para confrontarnos y llevarnos a la libertad? Dios quiere, fíjate bien, Dios quiere revelar nuestro pecado, pero ¿para qué? Para humillarnos, no, para llevarnos a la libertad. Punto 2, los montes o las montañas son removidas. ¿Qué lugar es mejor para adorar? Letra A, Juan 4:20. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde debe adorarse es Jerusalén. Es interesante cómo esta mujer acá nuevamente trata de desviar la conversación, donde ella, se da cuenta, ella ya no quiere ser el centro de la conversación. Es como que yo tengo una conversación directa contigo y comienza a decir, mira, ¿sabes qué? Esto está mal en tu vida. O mi esposa venga y me diga, ¿sabes qué, Alejandro? Esto está mal en tu vida. Y yo le diga, ¿te has dado cuenta de los niños? No han llegado todavía. ¿Qué tiene que ver eso? Y aquí la mujer dice, ¿qué dices tú? Eres profeta, dime, ¿es aquí o allá donde debemos de adorar? Y Jesús va a responder su pregunta. Es interesante. Jesús no evade, otra vez no va a atacar la parte personal de la mujer. Podía haberlo hecho, pero Jesús va a responder su pregunta. Punto B. Y es una palabra profética de Jesús. Ahora, cuando digo palabra profética, no me estoy refiriendo a la palabra profética que hoy se practica en muchas iglesias. ¿Y cuál es la palabra profética? Por ejemplo, la gente a veces se para, yo he estado en iglesias así, que se paran, ¿no? Y dice, tengo palabra profética para ustedes. Ah, ok, el Señor viene pronto. Ya está ahí en la Biblia. Ya esa palabra profética ya la había leído yo antes. No. Suena, perdón que a veces suene chiste eso, pero no es chiste, es verdad. Y Jesús va a responder a esta pregunta y le dice, no. Créeme que me dice mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a orar. El día miércoles yo traté de explicar cómo esta enemistad entre samaritanos y judíos había durado casi 900 años. Y Jesús está diciendo, estos lugares que ustedes consideran santos, sagrados, van a ser destruidos. Samaria primero y después Jerusalén. ¿Por qué le dice? ¿Se da cuenta? Todavía tiene el pasaje ahí, ahí estaba. Antes, el pasaje bíblico. Dice, ni en este monte, ni en Jerusalén. En el año 66 al 67, el emperador Vespasiano de Roma llegó a Samaria y destruyó lo que era Samaria.
había una revuelta, la gente ya no quería el imperio romano y se dice que mató más de 11,000 samaritanos. Destruyó el lugar. Luego, hoy sí, en el año 70 sucede esto. Ya Jesús había dicho, ¿no? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. A esto se refería. En el año 70 el templo es destruido. Por eso dije, palabra profética, ¿se da cuenta? Se cumplió en su tiempo. Los judíos se ofendieron cuando Jesús dijo que destruyeran este templo. No dijo voy a destruir el templo, porque de eso lo acusaron a él. Dijo destruyan este templo y yo lo voy a levantar. No estaba hablando de ese templo, sino del templo de su propio cuerpo. Era una palabra profética que el lugar, la mujer estaba enfocándose todavía en su religión. ¿Es aquí o es allá donde debemos de ir a hacer la misa? ¿Qué le dijo el Señor? Ni aquí ni allá. Todo esto va a ser destruido. Hoy los 2 lugares están siendo ocupados prácticamente por musulmanes. ¿Ya? Aún en el lugar del templo no se adora a Jehová. Ahí, palabra profética de parte de Jesús. Entonces, la destrucción del templo llega en ese tiempo. Punto C. El conocer a Dios nos va a llevar a una verdadera adoración. Por eso es conocimiento y adoración. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir eso, que la salvación viene de los judíos? Dios le reveló la palabra a los judíos, al pueblo de Israel, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento. Todo lo que tiene que ver con la salvación en el Nuevo Testamento está escrito ya en el Antiguo Testamento. A veces no lo descubrimos, no lo conocemos, pero ya está. Ya estaba ahí escrito. Dios había revelado su palabra a través de los profetas. ¿Y qué hicieron los samaritanos con los profetas de Dios? Los mataron, los rechazaron. No querían nada con ellos. Rechazaron la palabra de Dios y terminaron de esa manera sin conocer a Dios. Existe una conexión directa entre el conocimiento espiritual y la adoración verdadera. Si no conocemos verdaderamente a Dios, ¿cómo le vamos a orar? La adoración es conociendo a Dios. Tenemos que saber a quién adoramos. Es interesante cuando leemos la adoración que se ha establecido en la iglesia tradicional. Se basa siempre en algún personaje local o algo local, para que sea relevante, para que la gente se identifique con eso. No necesitamos eso, porque Dios no va cambiando de vestido cada vez que llega a un pueblo diferente. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Su mensaje es el mismo. Él no está cambiando. Nuestra oración se basa en la verdad bíblica o se va a basar en las costumbres. ¿Cómo oramos a Dios? ¿Por costumbre? Punto 3, en espíritu y en verdad. Pero viene la hora y ya llegó, dice. O sea, Jesús ya ve esto como algo consumado, como algo que ya se dio. ¿Por qué? No ha pasado ni una generación cuando estamos hablando aquí, cuando Él dice estas palabras en el año, vamos a decir, 30. Y la destrucción se termina en el año 70. O sea, no pasan ni 40 años cuando todo esto se cumple. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús dijo, no pasará esta generación. No pasará esta generación cuando todas estas cosas acontezcan. Una de las cosas que los escépticos, los incrédulos,
hablan es decir, bueno, es que lo que Cristo dijo no se cumplió. Muchas de las cosas que Él dijo no se cumplieron. Bueno, aquí tenemos algo bien específico, bien claro que se cumplió. No solamente la destrucción de Samaria, sino la destrucción del templo. Adoración en espíritu, vamos a ver qué es la adoración en espíritu. La oración en espíritu requiere que la oración sea sincera, intencional. Yo sé que una de las cosas, como cuando venimos a la iglesia, que es nuevo para nosotros, la oración, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando entré a la iglesia la primera vez, usábamos unos libros como himnos y era complicado, porque yo quería leer dónde iban cantando y no sabía dónde iban cantando. Después yo me perdía y decía, oye, ¿dónde están? ¿No? Y era, claro, los que ya tenían varios meses o años ahí sabían lo que estaban haciendo, pero yo no sabía nada. Y entonces la oración para mí se volvía un desafío. Después me moví a una iglesia donde usaba también un himnario diferente y era nota por nota, un texto aquí, una línea acá y luego otra aquí, luego otra aquí, luego otra aquí, y otra vez volví arriba y otra vez. Y yo decía, ¿y ahora dónde están? Todavía más confundido que antes, ¿no? Ahora ustedes no tienen ese problema, está aquí en la pantalla y es más fácil. Pero la oración tiene que ser sincera y intencional. No solamente es con nuestros labios. La oración de labios es lo que Jesús condenó. Veamos Marcos 7:6, la segunda parte de Marcos 7:6 y el versículo 7. Y dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Dice Jesús acá, hay una desconexión entre la oración de este pueblo y la obediencia. Por eso la obediencia a la palabra de Dios es parte de la adoración a Dios. Y a veces no hacemos esa conexión. Pensamos que la oración simplemente es cantar, venir y cantar, y cantar, y cantar. Yo estaba en iglesias que cantan como una hora. Y cantan, y cantan, y cantan, y cantan. Pero no hay una conexión entre el canto y la obediencia. Y aquí dice Jesús, ese canto se puede volver algo que solamente sale de los labios y no del corazón. Punto B, adoración en la verdad. Dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros oramos lo que sabemos. La palabra de Dios reveló quién es Dios. La oración en verdad es oración al Dios verdadero. No es dónde adoras, es a quién adoras. Yo he tenido, como yo tuve un poco de conocimiento al principio de mi vida cristiana, cuando Dios me estaba llamando, el primer grupo que yo atendí, que yo asistí, fueron los testigos de Jehová. ¿Cómo? Sí, no, sí. Con ellos estudié yo, algunos meses. Y entonces ellos reducen a Cristo a un profeta, a un ángel, algo menos que nada, ¿no? Entonces cuando yo llegué a la iglesia cristiana y hablaban de adorar a Cristo, yo decía, eso está mal, adorar a Cristo no, solo a Jehová se debe de adorar. Y para mí fue un desafío encontrar en la palabra de Dios qué es lo que debemos de hacer. ¿Ok? Y cuando leí las cartas del apóstol Pablo, cuando dice, toda rodilla se doble ante Cristo y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y cuando leí Apocalipsis, que dice que los ángeles se rendían y le daban tributo y le cantaban al Cordero, a Cristo, la nube de dudas se fue completamente, porque la palabra me reveló lo que era la adoración y cómo debía de hacerse. ¿Ok? Digo, por si acaso ustedes tienen dudas,
Las dudas son bienvenidas. ¿Ok? Y algo que sí sabemos que es, y esto me ha llenado a mí de tristeza, no de enojo. Lo que sí es una blasfemia muy grande es cuando cambiamos el nombre de Cristo por otro nombre en la alabanza. Y no quisiera ser muy específico acá, pero hay iglesias donde se hace eso. Sí, el mismo canto que nosotros tenemos acá, se canta, pero se le cambia el nombre. Se quita el nombre de Jesús o de Dios y se pone otro nombre. Esa es una blasfemia. Por eso, adoración es saber a quién estamos adorando. Porque el apóstol Pablo nos dice claramente que lo que los gentiles adoran sin saber cuando no es Dios, él dice claramente que es adoración a los demonios. Él no se anda con cosas sencillas como yo. Él dice, o adoras a Dios o adoras a los demonios. Tenemos que tener mucho cuidado. Éxodo 23:5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. No dice adorarás, honrarás. Porque alguna gente dice, no, es que yo nada más respeto la imagen. Ahí dice, no honrarás. Porque ¿qué? Yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Los que adoran a Dios deben de adorar en espíritu y en verdad. No necesitamos una imagen. Si necesitas una imagen, significa que no es adoración por fe, es adoración por lo que ves. Desde el momento que ves algo ya no es fe. ¿Sí? Ya no es fe. ¿Tu adoración brota de una relación viva con Dios o de la costumbre? ¿Alguna vez has orado a Dios fuera del templo? O sea, afuera de estas paredes. Cuando estás en tu casa, en el trabajo, has puesto una alabanza, un cántico, y te ha hecho llorar quizás el cántico delante de Dios. Esa es adoración, espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque no necesitas a nadie que esté a tu lado, que te esté animando, que te esté empujando. ¿Sí te das cuenta? Esa es adoración en espíritu y en verdad. No solamente adoración comunitaria, cuando estamos todos juntos en comunidad acá, sino la adoración. Por eso Jesús dijo, ¿no? Cuando tengas algo que pedirle a Dios, dice, métete a tu cuarto y allí, encerrado, ora a tu Padre. Nadie te ve. ¿Sabes que esas son las mejores oraciones? Porque no estamos pensando en la gente que nos va a escuchar y si nos van a juzgar lo que hablamos o decimos. Por ejemplo, a mí se me hace muy difícil orar en inglés, porque no es mi lenguaje. No es en el lenguaje que me comunico con Dios. Y cuando lo hago, a veces yo lo he hecho, pero cuando sale fluido. Cuando fluye. Es decir, estoy orando tal vez en español y cuando siento estoy orando en inglés. Está bien. No me estoy esforzando, es la idea, por hacerlo. Pero si en un momento determinado yo siento que me voy a esforzar en la oración para hacerlo en inglés, no lo hago. Porque quiero adorar a Dios verdaderamente. Yo les invito a que ustedes tomen tiempo entre semana y busquen en la radio, no sé qué plataforma usan, dicen en El Salvador, Spotify o YouTube o lo que sea, y ahí escuchen alabanzas a Dios. Y póngase a cantar, póngase a orar a Dios. Concluyamos. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo,
yo soy el que habla contigo. Jesús se revela aquí ante la mujer samaritana. Y es allí donde muchos grupos tienen problemas. Los grupos que hablan acerca de Jesús, que Jesús es un profeta, que Jesús es un ángel. Porque las palabras yo soy, cuando dice yo soy el que habla contigo, son las mismas palabras cuando Moisés escucha en el monte Sinaí y Moisés le dice, dime tu nombre, ¿quién me va a enviar? ¿Y qué le dice Jehová? Le dirás yo soy. O sea, el que es, no el que llegó a ser. Porque los dioses son los que llegan a ser. Nosotros llegamos a ser. Nosotros llegamos a nacer. Nosotros llegamos a morir. Nosotros llegamos a graduarnos. Nosotros llegamos a muchas cosas. Llegamos a viejos, como yo. Llegamos a ser. Yo no era viejo, de hecho. Hace poco alguien me mandó esta semana una foto de los dos con Angie. Y no sé si reírme o morirme de tristeza. Porque llegamos a ser, ¿no? Dices tú, ¿quién hubiera querido que hubiera permanecido así? No. Dios es. Dios es, yo soy. Una revelación bien clara a la mujer. Dice, ya no esperes a nadie. ¿Saben ustedes que solo, por lo menos 2 ocasiones Jesús dijo eso, yo soy, diciendo el Mesías, cuando lo estaban juzgando? Fue la otra vez, cuando sabía que él tenía que entregar su vida, dijo, sí, yo soy. Dijo, no tenemos necesidad de más testigos, ya dijo, se ha declarado el Mesías, debe morir. Los judíos en Jerusalén y Judea rechazaron cualquier relación con los samaritanos, cualquier relación. No querían nada que ver con ellos. Me parece que es el mismo ambiente que tenemos hoy en la sociedad. Volvemos enemigos los unos de los otros, pero Jesús va y los busca. Estamos buscando a aquellos que no están de acuerdo con nosotros o que nosotros no estamos de acuerdo con ellos. ¿O sentimos odio y desprecio? Tenemos que tener cuidado, mis queridos hermanos, porque Jesús nos enseña acá, práctica. Fue a la mujer samaritana, tenía que pasar. ¿Te acuerdas de esa palabra al principio? Tenía que pasar. No tenía que pasar, pero había una necesidad espiritual. Jesús iba a tener este encuentro con esta mujer rechazada por la sociedad. Fue y la buscó. No buscó al mejor del pueblo, al hijo del pueblo no lo buscó, de Samaria. Buscó a la persona que había sido rechazada por la sociedad. A ella le dio el mensaje. Así es que tengamos mucho cuidado cuando despreciemos a aquellas personas que están en pecado ahora mismo y nos sintamos mejor que ellos. Tengamos mucho cuidado. Porque podemos decir, yo soy mejor que ellos, porque yo voy a la iglesia por lo menos. Tengamos mucho cuidado. Jesús va y busca a aquellos que han sido rechazados por los demás. Y esta es una señal profética, otra vez. No lo miramos así. Pero al ir a Samaria, Jesús está diciéndole y les va a recordar en Hechos, cuando Jesús les manda y dice, vayan ustedes a Jerusalén, a Judea. ¿Y dónde? Samaria. Vayan ustedes a Samaria. ¿Y te acuerdas? Pedro no quería ir a Samaria. Los discípulos estaban muy tranquilos en Jerusalén. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó la persecución para que salieran de Jerusalén e hicieran el mandato, la comisión que les había dado. Tienen que ir fuera.
Dios nos está desafiando con este mensaje a que salgamos de nuestra comodidad, porque estamos cómodos. Yo ya conocí a Cristo, yo ya soy cristiano, yo ya me bauticé, ya estoy en una iglesia. ¿Y a los demás qué me importan? ¿Te has dado cuenta que compartimos con ellos, pero no compartimos la palabra de Dios con ellos? O sea, compartimos un plato de comida, compartimos lo que sea, el trabajo, trabajamos juntos. Estamos en la escuela juntos. Compartimos muchas cosas, de eso hablo, de compartir. Pero no compartimos la palabra de Dios. Jesús nos llama a que salgamos fuera de nuestra zona de comodidad, de comfort zone, y vayamos a ese lugar que es difícil para nosotros, para hablar a aquellos que necesitan escuchar la palabra. Ese es el desafío de esta mañana. Oremos, Padre. Puedes tú desafiarnos, oh Dios, no yo. Puedes ser tu Espíritu Santo el que nos desafíe a salir de nuestra comodidad. Y si no lo hacemos, por lo menos que comencemos a orar por aquellos que necesitan escuchar la palabra, por aquellos que vemos que están en su vida muy mal, que tienen problemas matrimoniales, problemas familiares, o cualquier cantidad de problemas, de situaciones difíciles que atraviesan. Padre, permite que podamos llevar esperanza a ellos, a su corazón, y podamos, oh Dios, compartir esta palabra que tú compartiste con la samaritana. Seas tú, Dios, con nosotros, y seas tú habilitando a cada creyente con tu Espíritu Santo para llevar el mensaje de esperanza y salvación a los que no creen. Y a los que estamos acá, oh Dios, permite que esta palabra no caiga en corazones vacíos, sino que podamos atesorarla y practicarla, oh Dios, para volvernos no solamente oidores, sino aquellos que practicamos tu palabra. Te oramos, Padre, en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Amén y amén.